Bueno, la semana pasada estudiamos Filipenses 3, versículos del 1 al 6 y agotamos o estudiamos dos de los 4 puntos en los que dividí el texto de estudio. El que vimos fue el primero de la advertencia pastoral protegiendo el gozo, que aquí Pablo advierte a la iglesia de cuidarse de los falsos maestros. Y ahí la enseñanza es muy clara, hermanos, tenemos que tener cuidado de los falsos maestros que nos desvíen de la realidad, de la verdad de la palabra de Dios, que diluyan el evangelio. Hay iglesias que muchas veces avientan bombones a los congregantes y eso gusta, ¿verdad? Pero hay que ser confrontados con la palabra. El otro tema que vimos fue el testimonio personal, la insignificancia de la carne, versículos 4 al 6, en donde vimos que Pablo da su currículum de que si fuera por obras, él sería el primero en la fila. Y no se trata de obras. ¿Qué vamos a ver hoy? La transacción divina, el cálculo de la fe. ¿Cuánto vale tu fe en Jesucristo? Versículos 7 al 9. Y el último punto, número 4, la ambición santa, la vida en unión con Cristo, versículos 10 al 11. Y a manera de introducción le voy a dar lectura a los versículos 1 al 6 del capítulo 3 de Filipenses y nos introducimos a la exposición de la bendita palabra de Dios. Dice así Filipenses 3, versículo 1. El título de este capítulo dice: el valor infinito de conocer a Cristo. ¿Cuánto pagarías, hermano, por conocer a Cristo? ¿Qué estás dispuesto a pagar o a perder para conocer a Cristo? Vamos a ver qué dice aquí la palabra de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y aquí la definición de la carne, nada más para recordarlo, está hablando de la parte humana, de los logros humanos. Aunque yo mismo, y aquí viene su currículum de Pablo, yo mismo podría confiar también en la carne, en mis logros. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. A continuación, hermanos, vamos a ver que lo más importante en nuestra vida, desde el punto de vista de la palabra de Dios, desde el punto de vista del cristiano, es conocer a Cristo. Todo lo demás es basura. Todo lo demás es porquería. Cuando tú y yo comparamos lo que significa y lo que implica conocer a Cristo, todo lo demás no sirve para absolutamente para. La transición de la transacción divina, el cálculo de la fe. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es clara. Te damos gracias porque nos permites abrirla, por estar en este lugar. Ayúdanos a entenderla, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros valores. Transfórmalos, Señor, a que sean conforme lo dice tu palabra. Hemos sido contaminados por el mundo y luchamos contra nuestro pecado, contra nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes a tu palabra. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos. Amén. Versículos 7 al 9. Aquí, hermanos, llegamos al corazón de la epístola, que es el tema de la salvación. Pablo utiliza aquí una terminología
comercial, va a hablar de ganancias y va a hablar de pérdidas. Y por eso yo te decía en un principio, ¿qué estás dispuesto a perder para conocer a Cristo? Y describe su conversión aquí Pablo. Dice en el versículo 7, Filipenses 3:7, pero todo es todo. Lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. La conversión, hermanos, no es añadir a Jesús a la vida. Eso no es la conversión. La conversión es una reestructuración completa de tu sistema de valores. Decíamos en la clase de hace rato que como humanos tenemos nuestro sistema de valores al estilo del mundo antes de conocer a Cristo. Pero cuando tú y yo conocemos al Señor, ese sistema de valores es cambiado. Nos empezamos a dar cuenta que a lo que le dábamos valor antes, ahora la palabra de Dios me enseña que eso no sirve de nada. Pablo aquí utiliza unos términos, de hecho, este término de ganancia y pérdida, de aquí surge la parte comercial, transaccional, y dirían por ahí que nos traigan a un contador para que nos explique el término de las ganancias y pérdidas. Y todo esto lo hace, dice aquí, por amor a Cristo. La conversión es una reestructuración completa de tu sistema de valores. Y esto significa que todo el que pertenece a Cristo se convirtió en una persona nueva, espiritualmente hablando. La Biblia habla de la parte espiritual como la parte esencial, la parte fundamental, la parte vital, que se ve manifestada en lo externo, pero lo importante es lo que hay en tu corazón, lo que piensas. La vida antigua pasó, se te injertó cuando tú creíste en Jesucristo y lo reconociste como Señor y Salvador, se te injertó un nuevo sistema de valores y afectos. Una nueva vida comenzó. Acompáñame a 2 Corintios 5:17. Y este versículo es muy conocido, es muy famoso y seguramente tú has de conocer este versículo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y déjame, antes de leer este versículo, ¿a qué me refiero que se te injertó un nuevo sistema de valores y afectos? Lo que antes te agradaba, lo que antes te gustaba, lo que tú le dabas valor, ahora el Señor te empieza a mostrar en su palabra, por el Espíritu Santo, que eso ya no sirve para nada. Algunos idolatramos el fútbol o algún otro deporte. Idolatramos ciertos lugares en donde el pecado abunda y decimos, es que aquí yo me divierto, es que aquí yo estoy feliz. Pero empezamos a conocer a Cristo y nos empezamos a dar cuenta que en mis afectos, eso que me gustaba a mí, deja de tener gusto. ¿Qué pasó? Muchos decimos, no lo sé. Pero ¿sabes qué pasó? Que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y ahora te gusta abrir la Biblia. Ahora te gusta venir a los estudios, escuchar predicaciones. Ahora te gusta estar con los hermanos. Segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, porque si no estás en Cristo, eso no aplica para ti ni para mí, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todos tus gustos, todos tus afectos, todas tus iras, todos tus enojos, ya pasaron. ¿Será que te sigues enojando? Porque aquí dice que los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron. Ah, no, es que soy pecador y todavía eso, hermano. Entonces quiere decir que si vas creciendo espiritualmente, esas cosas pasadas se van quedando, ¿no? Si antes robabas, ahora empiezas ya a dejarlo de hacer, poco.
Si antes eras una persona irascible, empiezas a volverte como el Señor. ¿Cómo te trajo el Señor? ¿A base de patadas? ¿A base de gritos? Con lazos de amor te trajo el Señor. Ahora han sido hechas nuevas. ¿Qué tan diferente eres ahora que ya conoces al Señor? En relación o en comparación a cómo éramos antes de conocer a Cristo. ¿Sigues visitando los mismos lugares? ¿Sigues juntándote con las mismas personas? ¿Sigues teniendo esas características de ira, de enojo, de robo, de egoísmo, de lujuria, de codicia? Porque dice la palabra de Dios que somos una nueva creación. El que pertenece a Cristo se convirtió en una nueva creación. No nos arregló, no se metió en tu mente el Espíritu Santo y dijo, aquí le subo, aquí le bajo. No, espiritualmente no serví, estábamos muertos. Desecha, tira, no sirve eso. Tiene que haber una nueva creación. Y de repente todas las consecuencias que sufrimos físicamente por el pecado, por los excesos del pecado, híjole, te empiezas a dar cuenta de que el Señor empieza a muchos de nosotros a valorar lo que ahora nos da. Y por eso oramos por los alimentos y damos gracias por el trabajo. Y damos gracias por no tener trabajo, porque ya después nos damos cuenta todo lo pasado que era lo mejor. El que pertenece a Cristo se convirtió en una nueva creación. Lo que antes estaba en la columna de los activos, y hablando de Pablo, su herencia, su moralidad, sus logros, ahora los mueve a propósito, deliberadamente, al renglón de pérdidas. Eso ya no importa. ¿Y por qué? Porque todas esas cosas, hermanos, al ser un motivo de confianza propia, es que yo soy muy bueno, es que yo sí hacía cosas, yo no soy malo. Todo eso, ese motivo de confianza propia, actúa como barrera para confiar en Cristo. Porque como tú te estás adjudicando algo bueno de ti, dices, bueno, arréglame, Señor, nada más aquí, afíname. Dame, como me dice un hermano, dame una lijadita aquí. A veces el Señor nos da unos marrazos con el cincel, ¿no? Porque hay que moldearte a la manera de Dios. Y esos marrazos duelen. Pero ¿cómo crecemos con eso? Lo he estimado como pérdida, dice el versículo. Te leo lo que dice un comentario bíblico. Lo he estimado como pérdida. Esta decisión es la más significativa porque es una virtud a la que renuncia, haciéndola quizá más difícil que renunciar a un vicio. ¿Y a qué se refiere esto? Muchos hablamos que en nuestra vida pasada antes de Cristo teníamos ciertos vicios, hacíamos ciertas cosas malas, perfectamente ubicadas, que hasta la ley humana, la ley del hombre sanciona con la cárcel. Y está bien. Pero aquí ahora Pablo no estaba hablando de eso. Él estaba hablando de virtudes. Que él seguía la ley, que él se portaba bien y que sí pecaba, pero la gente lo conocía como un hombre bueno. Eran virtudes, entre comillas. Dice, continuando con lo que dice el comentario, Pablo ahora comprende que a más linaje noble propio, a mayores logros propios, más grande es la tentación de enorgullecerse y de confiar en uno mismo. Allá hay una trampa. El sistema, hablando del mundo, de que el enemigo mueve las cosas, y por eso tú y yo somos confrontados con la palabra de Dios. Tú no eres el único que estás luchando contra la palabra de Dios, ni las hermanas con el estudio que estamos tomando, ni los varones cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Todos los días somos confrontados con la palabra. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa en todos nosotros, y esa es la lucha del cristiano. No estás luchando solo, no estás luchando sola, hermano. Lucas 18. Acompáñame a Lucas 18.
Y vamos a ver aquí que Lucas 18 es un ejemplo de cómo el orgullo religioso nos puede afectar. No, es que yo tengo años de cristiano, yo sé, yo vengo de aquí, yo he estado. Miren, Lucas 18, versículos 9 al 14. Y también seguramente ya la han escuchado este. Lucas 18, 9 dice, el título es La parábola del fariseo y del publicano. Y todos, ¿saben qué pasa, hermanos? En automático, ¿qué papel nos ponemos? Yo soy el publicano, ¿no? Sí, ¿será? ¿No será que tú eres el fariseo? O mi esposa es la farisea, ¿no? Que lo oiga, ¿no? O mi esposo. Dice así, Lucas 18, 9. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, que como ya son justos y ya son buenos, yo no tengo necesidad de un Salvador. Yo no necesito a Cristo. Yo en automático soy limpio y puro. Y despreciaban a los demás. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, tú y yo, y el otro recaudador de impuestos. Tú no eres el recaudador de impuestos, ni yo soy. El fariseo puesto en pie oraba así, de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno, voy al templo, leo tu Biblia, doy ofrenda. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Es tremendo esto, hermanos. Y esa es la lucha que tenemos todos. Nos sentimos orgullosos por lo que hemos logrado. Cosas materiales, cosas escolares, cosas laborales. ¿Eso está mal? No. ¿Sabes en dónde está lo malo? Que eso empiezas a usarlo para decir, soy yo, no tiene nada que ver aquí el Señor, o para decir, ay, ustedes, los cristianitos, ¿no? Ay, este hermano es recién convertido, híjole, yo conozco mucho de la palabra. Yo predico, ¿no? Lo que se trata aquí es de la humildad. El conocimiento de la palabra de Dios te da humildad. Y si no, acompáñame a Efesios 2, 8. Y este también lo conocemos muchos, pero es para que no se nos olvide, porque estamos hablando del tema de la salvación. Y la salvación requiere arrepentimiento. La salvación requiere reconocer que hay una necesidad de un Salvador. La salvación significa reconocer a Jesucristo como tu Señor. Y si es tu Señor, entonces me someto a lo que dice mi Señor, que más adelante así le llama a Pablo a Jesucristo. Efesios 2, 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados. No es porque seas muy guapo, hermana, no es porque seas muy bella, porque tengan unos cuerpazos, porque ya son titulados, porque viven en tal lugar. Es pura gracia. Es pura gracia por lo que hemos sido salvados. Por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Mucho se nos olvida esta parte de por medio de la fe, y esto no procede de ustedes. Ni la fe. ¿Sabes quién puso en tu corazón para que tuvieras fe para creer? Fue el Espíritu Santo. Es que yo creí en Jesucristo. He decidido seguir a Cristo, ¿no? Ahí está un canto así.
¿Tú has decidido? Si tú eres pecador, Antonio, ¿cómo que tú decidiste? Ahora resulta que tú muy inteligente has decidido seguir a Cristo. El Espíritu Santo entra en tu corazón, te hace ver tu condición y te das cuenta de tu posición ante el Señor. Y por lo tanto, entonces, ahora sí, vas en arrepentimiento. Regreso al versículo. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, es un regalo, dice ahí la otra versión de la Biblia. Es un regalo que el Señor te dio, no por obras, no son tus logros, para que nadie se gloríe, aunque algunos nos gloriamos ya estando dentro de la iglesia. Porque somos hechura suya, somos una obra maestra del Señor. Esa nueva creación nos ha hecho preciosos, nos ha hecho hermosos, porque ahora vamos a ir tomando la forma de Jesucristo. Creados, ¿para qué fuimos creados espiritualmente? Para esta nueva vida, hermanos. Aquí está el motivo del por cual ahora nosotros, tú y yo, tenemos una misión, tenemos un rol, una función, una misión que cumplir. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Las buenas obras son la evidencia de que tú ya has reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. No son antes. Y Él las preparó. O sea que ni eso. Es que ya ahora sí ya me porto bien, ya hago eso. Y, híjole, ¿qué crees? Que el Señor ya las había preparado así para que tú las hicieras. Tampoco es de nosotros. Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por eso, y de esto, hermanos, nos van a pedir cuentas cuando estemos con el Señor. ¿Sabes cuáles son estas buenas obras que tienes que hacer? Si no lo sabes, abre tu Biblia, lee la palabra, ven a los estudios el viernes, ven los domingos al estudio, escucha las predicaciones y entonces el Señor, a través de su Espíritu Santo, te va a ir dejando claro cuáles son estas buenas obras que tienes que hacer. Pablo, con toda libertad, desecha por Cristo todo lo que pueda ser causa de confianza en sí mismo y de beneficio personal. Porque recuerden, el contexto es la salvación. No son los hechos. O sea, no es que nosotros hayamos hecho algo para obtener la salvación. Ese es el tema. Cuando empiezas a conocer a nuestro bendito Salvador, todo lo demás pierde su valor. Mateo 13, hermanos. Acompáñame ahí a Mateo 13. Versículos 44 al 46. Aquí vienen dos parábolas donde Jesús les está explicando a la gente que lo escucha en relación al reino de Dios, al reino de los cielos. Son parábolas del tesoro escondido y la perla de gran valor. Mateo 13, 44. Y en estos dos temas o dos parábolas nos vamos a dar cuenta cómo es que una persona tenía unos valores, un sistema de valores, pero cuando encuentra algo más valioso, todo lo que para él era valioso ahora ya no lo es. Dice Mateo 13, 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello, eso nos provoca la salvación. ¿Recuerdas cuando recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador? Ese gozo y esa alegría. Y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. 45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Cuando tú y yo encontramos ese tesoro escondido, la perla de la salvación, encontrar al Señor, todo lo demás ya no importa. Le das la prioridad conocer a Jesucristo. Ahí lo tienes. Todo lo demás ahí lo tienes, pero ya no es lo que te da el sustento y la confianza. Aquellos que descubren el valor inestimable del reino de los cielos, sacrifican todo por obtenerlo. Ahora, ¿qué es el reino de los cielos? Porque eso como que nos suena
allá en la eternidad, ¿no? El reino de los cielos es el gobierno soberano y actual de Dios en Cristo sobre todas las cosas. Y eso es hoy. ¿Se centra en qué? En la redención, que es el rescate que el Señor hace de ti y de mí. Se centra en la transformación de corazones. Si no hay una transformación en tu manera de pensar, hermanos, olvídate, ¿eh? Algo sucedió ahí en tu proceso que el Señor entonces se lo tienes que entregar a Jesucristo. Porque si no hay transformación, eso querría decir que no soy salvo. Porque una consecuencia automática de recibir a Jesucristo como Salvador y Señor trae una transformación en tu corazón. Es inevitable. E invitando a una vida bajo el señorío de Jesús. Por eso hablo y hago énfasis, reconocer a Jesucristo como Señor. Dice una frase del pastor MacArthur que la religión falsa engaña a la mente y por lo tanto condena el alma. Creemos, suponemos, y ¿saben qué es lo más peligroso? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y eso es algo íntimo, hermanos. ¿Tú eres salvo? Aquí está la medida. Yo no te lo voy a decir. Aquí está la medida. ¿Tú eres salvo? Contra esto nos confrontamos. Y el Espíritu Santo es quien te convence de pecado. Confirma tu salvación. El reino comenzó con Jesús, el reino de los cielos, manifestando el poder redentor sobre la muerte y sobre el pecado. Por eso es tan importante para los cristianos la resurrección de Jesucristo. ¿Qué poder, si pudiéramos medir el poder para manejar este concepto de la resurrección, de que Jesucristo haya vencido la muerte? Te lo pongo tratando de buscar que lo entendamos. Resucita un muerto. Piensa en tu persona más querida que haya fallecido. Resucítala. Es algo que tú no puedes hacer, ni yo puedo hacer. Dice la palabra de Dios que el poder que ejerció Dios Padre al resucitar a Dios Hijo, ese mismo poder actúa en ti y en mí. Ese gran poder es el mismo que actúa a través del Espíritu Santo en ti y en mí. La plenitud del reino se experimentará totalmente hasta la segunda venida de Cristo, cuando la creación sea totalmente renovada. El reino es la persona de Jesús gobernando en tu vida. Por ahí hace tiempo había una frase que a veces los cristianos, cuando estamos en ese camino a parecernos a Jesucristo, tenemos pedazos de cielo, porque empezamos a saborear lo que significa estar en comunión con Dios, obedecer su palabra, y dices, ay Señor, este gozo y esta alegría es muy especial. Se vuelve difícil de explicarlo. El reino es la soberanía de Dios operando a través de la gracia y la justicia ganada por Cristo. Por eso el reino tiene implicaciones para toda la vida, hermanos. Los creyentes trabajamos, tú y yo, como agentes de la verdad. Por eso la palabra de Dios nos manda a predicar como agentes de la verdad y el amor de Cristo. Versículo 8, regresando a Filipenses 3. Vamos a ver aquí en este versículo cómo de lleno entra Pablo. A mí me maravilla todo este concepto que maneja Pablo en aquella época. Está hablando de términos contables, hermanos, y aquellos que conocemos un poco de contabilidad, la contabilidad muchos se empezó a conocer en el mundo por ahí del siglo XVII, XVI. Y aquí la Biblia ya estaba hablando de estos términos. Es impresionante, hermanos. Es la palabra de Dios. Filipenses 3:8 dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo.
La palabra traducida como basura es escubalón. Y sabes, y a propósito digo esta palabra porque mira lo que significa. Dice Pablo que todo lo demás es basura, pero literalmente quiere decir que eso es excremento, que eso es una porquería, que es basura, comida arrojada a los perros, significa esa palabra. Y es una palabra vulgar y chocante. ¿Cómo, hermano? Desde el púlpito. Pues mira cómo trata la palabra de Dios de sacar la relevancia a lo que éramos antes, nuestro sistema de valores antes de conocer a Jesucristo. Ahora, hermano, hermana, si no conocemos al Señor, es imposible que lo amemos. ¿Qué dice? Y déjate lo leo. Juan 17:3. Está orando Jesús, está a punto de ser entregado para que lo matemos. Y el Señor dice en su oración con el Padre en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Se puede tener vida eterna sin conocer a Jesucristo? No se puede, hermanos. Y para conocer a Jesucristo dice que yo crea a Él como Salvador y Señor. Y dice que yo tengo que hacer las obras que Él preparó para mí. Entonces, ¿se fijan cómo todo va amarrando, todo se va juntando, todos los puntos se van dando? Un pastor enfatiza la violencia de este lenguaje que dice Pablo acerca de lo que él representa, que todo es basura para él. Dice, Pablo no dice, acuérdense que estamos hablando de sus logros religiosos. No estamos hablando de robos y cosas que ya sabemos que está mal. No, él está hablando de todos sus logros buenos. Todo lo que él consideraba como bueno. Dice, Pablo no dice que sus logros religiosos eran buenos pero insuficientes. Dice que comparados con la infinita belleza de Cristo, son repugnantes. No se puede abrazar a Cristo mientras se aferra al estiércol de la justicia propia. Fin de la cita. Al utilizar el término basura, se refiere a lo que es repulsivo y a lo que es ceremonialmente impuro delante de Dios. Tú y yo hacemos muchas cosas religiosas por tradición y eso no nos salva, hermanos. El creyente lanza, tira y arroja todo lo que interfiere con el incomparable valor de conocer a Cristo. El fútbol, y empieza a ver esto, y aquellos que luchábamos con que el domingo a mediodía jugaba X equipo, y cómo voy a ir al templo, pues y es la final, y eso es basura, es ridículo. Cuando te empiezas a dar cuenta que dices, ¿cómo era posible eso? No, es que yo prefiero quedarme aquí en casa, en lugar de ir los domingos a la iglesia. Estoy muy cansado, he trabajado mucho. Si tú conocieras mi trabajo, llego a medianoche y hoy es el único día que puedo estar tranquilo. El creyente lanza todo lo que interfiere con el incomparable valor de conocer a Cristo. Se dice, hermanos, escúchenme bien, que es más difícil convertir a un evangélico nominal, o sea, de nombre, o entre comillas, un cristiano carnal, que a un inconverso. Se dice que es más difícil convertir a un evangélico nominal o un cristiano carnal que a un inconverso. Y cuando hablo de convertir es llevar a una verdadera madurez, que eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué? Porque se desarrolla una inmunidad hacia el evangelio. Ya conocen la terminología, poseen una estructura religiosa que los justifica y creen que al tener un conocimiento intelectual, no necesitan arrepentirse. Es que es normal. Que yo siga haciendo esto es normal. Porque soy pecador. ¿Sí? Pues dice la palabra de Dios que debe haber una transformación en tu corazón.
No debe ser normal pecar. No debe ser normal seguir enojándote. Debe ser normal que mueras tú, como decía Juan el Bautista, que mengue yo y que crezca Él, Jesucristo. Y eso es lo que debe pasar. No, pero es que yo sigo siendo igual porque soy pecador. Yo no puedo con eso. Pues claro, tú no puedes, porque no rindes, no obedeces, ese poder que hablaba ahorita y que lo vamos a ver, ese poder que da el Espíritu Santo, no lo ejercemos, no lo tenemos. Asumen que ya son salvos estas personas que asisten a la iglesia, y lo que crea una barrera de orgullo religioso. No, yo ya conozco. A diferencia de los inconversos que pueden escuchar con oídos frescos. Los cristianos carnales, entre comillas, viven bajo los estándares del mundo, pero se sienten cómodos dentro de la iglesia. Y eso dificulta la confrontación con su pecado. La verdadera conversión, hermanos, requiere reconocer la necesidad de un Salvador. Pero alguien que ya está en la iglesia, entre comillas, a menudo confía en sus costumbres, en sus tradiciones, en lugar de rendirse al Señor. Yo leo la Biblia, yo ofrendo, voy a los servicios. Pues aquí no dice que, entonces, por lo tanto, ya eres salvo. No. La medida en que tú y yo nos parezcamos al Señor, eso es lo que nos da la certeza de que el Señor está trabajando en nuestra vida. El inconverso, aunque desconoce el mensaje, a menudo carece de la coraza, de esa superioridad religiosa que tiene alguien dentro de la iglesia evangélica. Efesios 3:17, acompáñame ahí. La exhortación es clara y prioritaria, hermanos. Lo importante es conocer al Señor. Y entonces cuando tú y yo ya conocemos al Señor, Efesios 3, cuando tú y yo ya conocemos al Señor, entonces en automático venimos con gozo a la iglesia, ofrendo con gozo, no con tristeza ni por necesidad, y disfruto la coinonía con la iglesia. Dice Efesios 3:17. Efesios 3:17. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Y está orando Pablo por la iglesia de Éfeso. Dice, también ruego que arraigados y cimentados, está hablando de las raíces, de la profundidad del corazón cristiano, y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos, hermanos? La iglesia. ¿Cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad? ¿Qué son estas medidas? Ahí está encerrando todo lo que existe, todo lo que es material. Está tratando de decir que todo eso es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos, para que sean controlados por hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y por eso, hermanos, es mi oración que experimentemos el amor de Dios. Es demasiado grande y nos va a llevar la eternidad comprender el amor de Dios. Versículo 9, Filipenses 3. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él. ¿Y cómo le gusta a Pablo y en general en sus cartas siempre está, en Cristo y en Él? Muchas veces lo menciona en sus cartas. Filipenses 3:9 dice, y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, derivada de ¿qué? De la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Este es quizá el versículo más importante sobre la justificación. Estos versículos que vamos a ver hablan de la justificación, santificación y glorificación, porque contiene los elementos de la doctrina de la justificación, este versículo 9. Primero, la unión con Cristo, ser hallado en Él. ¿Tú qué tan cerca estás de Jesucristo, hermano? La salvación es una
incorporación vital de la persona de Cristo en tu vida. Calvino dijo, no recibimos los beneficios de Cristo, justificación y santificación, por separado, sino que recibimos a Cristo mismo y en Él todos sus beneficios. Fin de la cita. Por eso es que no podemos ser medio cristianos. O eres o no eres. O las hermanas me comprenderán mejor, no puedes estar medio embarazada. O estás o no estás. Igual es el ser cristiano, hermano. Pablo rechaza su propia justicia. La justicia que salva no es inherente del creyente. O sea, no está dentro de ti la salvación. Esa es imputada, acreditada por el Señor. Y ya vimos el término de imputar. Toda mi culpa se la imputé al Señor, que es un concepto legal. El Señor ya pagó todo. Es la justicia que procede de Dios, dice el versículo. Esa justicia viene, por eso somos declarados justos ante Él. Está Dios, está Jesucristo. Y Antonio lo ven, declarado justo por el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El instrumento es la fe. La fe es el instrumento, es el medio por el cual recibimos la justicia. ¿Sabes qué es la fe, hermano? La mano vacía del mendigo que recibe el regalo del rey. Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Porque sé que no merezco nada. Pero tú, por tu amor, por pura gracia, me das la salvación. 1 Corintios 6, hermanos. Primera carta a los Corintios 6, 9. Y aquí en este texto vamos a ver algo que tú ya conoces también, pero como dice Pablo al principio, y no me es molesto volvérselos a decir. Primero a los Corintios 6, 9 dice, y está en pregunta, ¿sale? ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego ¿saben qué hacemos, hermanos? Ese yo no soy. Cuidado. No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11, Señor, y esto eran algunos de ustedes. Éramos nosotros, hermano. ¿Pero qué? Fueron lavados. ¿Pero qué? Fueron santificados. ¿Pero qué? Fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. De allá nos trae el Señor, hermanos. Esto es semejante a un coleccionista de piedras que pasó años buscando piedras extrañas, atesorándolas, raras, valiosas para el mundo. Y esas piedras eran su orgullo, su ganancia, su identidad, su colección, sus logros. Pero un día, este coleccionista encontró un diamante puro, inmenso, perfecto, mucho más valioso que toda su colección. Y al ver la belleza y el valor de ese diamante, y esta es una ilustración de cuando tú y yo encontramos a Jesucristo. El coleccionista ya no siente orgullo por sus piedras anteriores. Se da cuenta que comparadas con el diamante, sus piedras anteriores son basura. Conocer a Jesús, ese diamante, es lo que hace que todo lo demás sea irrelevante. Ya no importa. Revaluemos nuestras prioridades, hermanos. Tú y yo tenemos hoy en nuestro sistema de valores, y si ya eres cristiano, es un sistema de valores de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, revaluemos
Pongamos lo que debe ir primero y después lo segundo, con la sabiduría que nos está dando la palabra de Dios. Los logros personales, posesiones y el estatus social son secundarios. No te estoy diciendo que sea malo que tú tengas un doctorado o una maestría. Yo no te estoy diciendo eso. Que termines la escuela o que tengas un super trabajo. Yo no te estoy diciendo que sea malo eso. El trabajo es una bendición de Dios. El que te haya dado la capacidad para terminar académicamente algo es una bendición de Dios. Pero no es tu prioridad. Eso se trata de prioridades y en función a la salvación. Que eso no te va a ayudar. Porque todo eso es temporal. Todo eso es secundario frente al valor supremo de conocer a Jesucristo. Renunciemos a la confianza de la justicia propia. Ese concepto de yo me lo merezco, yo soy bueno, yo he hecho muchas cosas y he ayudado y todo, son peligrosas, hermanos. Porque entonces empezamos nosotros a jactarnos. Confiemos plenamente en la gracia de Dios. Experimenta una transformación en tu vida para que sirva de testimonio. Y último punto, la ambición santa, la vida en unión con Cristo, versículos 10 al 11, dice que la justificación conduce inevitablemente a la santificación, no puede ir separado. Pablo no quiere solo un estatus legal acerca de la imputación que ya le hicimos a Jesucristo, anhela una experiencia vital. Versículo 10, Filipenses 3:10, y conocerlo a Él, que es la vida eterna, ¿no? Ya lo leímos ahí en Juan 17:3. El poder de su resurrección, ahí está lo que comentábamos hace rato, y la participación de sus padecimientos. Y hay muchos paso para atrás, ¿no? ¿Cómo que? ¿También se trata de padecer? Híjole, el ser cristiano se trata de padecer. Llegando a ser como Él en su muerte. ¿Jesús murió de viejo en su cama, tranquilo? No. Tuvo una muerte horrible. Se trata de un conocimiento experiencial. Esto expresa intimidad, no solamente el conocimiento intelectual. No solamente se trata, y no es malo conocer hebreo y griego, pero no se trata solamente de eso. El objetivo de la vida cristiana es profundizar en esta comunión personal. Déjate leo Efesios 1:18. Dice la palabra de Dios así, y está Pablo orando por esta iglesia. Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y escucha el 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales. Es ese mismo poder, hermano, que está actuando a través del Espíritu Santo en ti y en mí. Necesitamos practicar la vida nueva ahora que ya somos hijos de Dios. Ese poder nos ayuda para soportar y abrazar el sufrimiento por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio. Porque muchas veces, ¿sabes por qué sufrimos? Por causa de nuestro pecado. ¿Para qué andas en ese lugar? ¿Qué andas haciendo con esas personas? El Señor me está probando. No, hay muchas aflicciones que pasamos por consecuencia de no obedecer la palabra. Aguanta entonces, hermano, por pecador. Aguantemos nuestro pecado. Y sobre el conocimiento de Cristo, un pastor llamado Martin Lloyd-Jones dijo, hay una vasta diferencia entre saber teología y conocerlo a Él. Pablo, el gran teólogo, al final de su vida todavía clama a fin de conocerle. Es un conocimiento dinámico, creciente. Es experimentar el poder que levantó a Jesús de la tumba, operando ahora mismo en tu debilidad,
dándote fuerza para vencer el pecado y soportar la prueba. El cristianismo sin este poder experimental es solo una filosofía muerta. ¿Por qué nosotros no podemos? Fin de la cita. Isaías 52:6 dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre. Así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. No nos engañemos, hermanos. El cristianismo no se trata de abrir la Biblia, de venir al templo y de ofrendar. Y esto lo pongo como un ejemplo solamente, porque muchos basamos nuestro cristianismo en eso. Y eso no te va a salvar. Debe haber un corazón transformado. Filipenses 3:11. A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y aquí está el punto de la glorificación. Ya vimos en la justificación, santificación y glorificación en este versículo. Pablo expresa un propósito, a fin de llegar. Mi hermano, mi hermana, para expresar humildad y reconocer el camino a la gloria, fíjate que está pavimentado de dificultades, de dolores, de sufrimiento. Es una expresión de la doctrina de la perseverancia de los santos, que por ahí ya hemos platicado de este tema. Y déjame en un comentario bíblico que dice acerca esto de la perseverancia de los santos, la fe verdadera es una fe que lucha, que corre y persevera hasta el fin, sostenida por la gracia de Dios. Esa es la perseverancia de los santos. Ante todo, el Señor nos pide que confiemos en Él, que estemos cerca de Él, en comunión con Él. Habrá lucha, hay que correr y perseverar hasta el fin. Déjenme terminar con esto. La predicación de Filipenses 3:1-11 no debe dejarnos indiferentes, porque el Señor está hablando a nuestro corazón. Y este es un llamado que el Señor te hace a ti y a mí, que tenemos que ser semejantes a Él. Para el no creyente religioso, los que caminan kilómetros creyendo que así agradan a Dios, los que llevan o dan dinero creyendo que con eso están agradando a Dios, es un terremoto que destruye los cimientos de su confianza moral. Porque en eso radica. Es que yo hice, yo caminé, yo di. El Señor Jesucristo dio su vida por ti. Le estamos diciendo al Señor, no fue suficiente los latigazos ni la corona, no es suficiente, yo te tengo que ayudar. Eso es una herejía, hermanos. Para el creyente desanimado es un bálsamo que le recuerda que su aceptación ante Dios no depende de tu desempeño, sino de la justicia perfecta de Cristo. El Señor conoce tu corazón y el mío. No necesitamos Cristo más circuncisión, ni Cristo más nuestras buenas obras, ni Cristo más nuestras emociones. Necesitamos solo a Cristo. Cristo es suficiente. Él es el alfa de nuestra justificación y el omega de nuestra resurrección. Alfa y omega son las letras griegas que él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Salgamos, hermanos, con una visión renovada que el Espíritu Santo ponga en nuestra mente para darle honra y gloria a Cristo. Y que podamos decir con el apóstol también esto. Por el amor de Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Te damos muchas gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa, poderosa, nos confronta. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo mueve nuestros corazones. Ayúdanos a someternos a tu voluntad. Sabemos que el camino a veces no es fácil. Es más, tu palabra dice que habrá dificultades, habrá sufrimientos. Te rogamos que nos des fortaleza, que nos des confianza, que nos ayudes a creer en ti y que nos permitas conocerte cada día más, Señor. Es en Cristo Jesús que te lo rogamos.
Amén.